Hola, buenos días a todos. Mi intención con este vídeo es compartir información que me parece interesante relacionada con el cambio de marchas de nuestras queridas Vespas. En alguna ocasión nos tiene pasado que después de tener los cables, tanto del selector como del embrague, perfectamente ajustados y en su posición correcta, el cambio no termina de ir fino como debería. Incluso en alguna ocasión pude hacer un mini salto entre cuarta y tercera. La marcha se sale unos segundos de su posición y vuelve a ella, y la maneta del embrague nos hace un pequeño movimiento de abajo hacia arriba. Lo normal en ese caso es que la cruceta esté gastada, pero puede haber un motivo por el cual ese desgaste sea prematuro, sobre todo en Vespas que están un poco potenciadas, y es la colocación de la cruceta. En los modelos PX y TX no tenemos ese problema, porque la cruceta es cuadrada y da igual la posición en la que se coloque, pero en los modelos DN, DS y CL tienen una posición concreta. Muchas veces vemos vídeos, leemos tutoriales en los cuales se dice: la cruceta está desgastada, procedemos al cambio de cruceta. En los modelos DN, DS y CL, si montamos la cruceta por el lado que no le corresponde, esta no entra totalmente en el piñón. Entonces el desgaste será irregular y prematuro y empezará a hacer los mini saltos a los que nos referimos. Vamos a ver su posición correcta. Aquí tenemos una cruceta DN, DS, CL. Vemos que no es cuadrada de todo. Las puntas de las aspas tienen una curvatura. Entonces no es lo mismo poner la curvatura hacia abajo que la curvatura hacia arriba. Tenemos un empujador. Lleva una arandela separadora con un bisel que va siempre hacia el empujador. Montamos siempre por la parte plana. La parte de la rosca hacia abajo y la parte plana roscamos el empujador. Siempre sentido antihorario. Esta sería la posición correcta de la cruceta. Aquí tenemos un eje con la cruceta mal montada. Aparentemente no se nota ninguna diferencia. Ahí arriba vemos que las puntas están hacia arriba. Ponemos el piñón de cuarta. Tiene un labio todo alrededor. Este labio va siempre hacia el selector. Entonces la cruceta baja a su posición para engranar con el piñón y no entra de todo. Hay parte de la cruceta que queda al aire, queda descubierta. Tendría que entrar la cruceta totalmente dentro del piñón. Entonces lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a la cruceta. Otro motivo por el cual el cambio de nuestra Vespa no funcione correctamente puede ser debido a que no tengamos el selector de marchas que le corresponde. A veces, por el motivo que sea, tenemos que cambiar el selector original de nuestra Vespa. Miramos en páginas de casas de repuestos y nos encontramos selectores que ponen para todos los modelos de Vespa. Esto no es correcto. Hay diferencia entre selectores para PX, TX y selectores para DN, DS y CL. La diferencia es casi inapreciable, pero de uno a otro puede haber una diferencia de 1,5 milímetros que nos puede variar el posicionamiento de nuestra cruceta. Vamos a ver cómo podemos comprobar esta diferencia. Aquí tenemos dos selectores, aparentemente son exactamente iguales, pero este sería de PX, TX y este sería de DN, DS y CL. Para comprobar la diferencia tenemos que colocar nuestro selector en tercera. Después, aquí en el patín giratorio donde engancha la cruceta, por la parte exterior, tenemos que mirar que nos coincida totalmente plano, desde el patín al selector. Apoyamos aquí en esta parte, la parte toda del selector y en el patín. Entonces PX, TX nos da totalmente plano.
Ahora cogemos el selector de NDS-CL. Lo mismo, tercera marcha. El patín, cogemos la superficie plana y aquí tenemos la diferencia. Tenemos 1,5 milímetros de diferencia de un selector a otro. Entonces tenemos para PX, TX nos tiene que dar plano. Para DN, DS, CL nos tiene que dar con una diferencia de 1,5. Si apoyamos aquí, no es plano. Se ve perfectamente que hay una diferencia. PX, TX, hacemos lo mismo y vemos que nos da totalmente plano. Esto nos puede variar bastante la selección de marchas de nuestra cruceta. Ya por último, vamos a ver una forma de comprobar que la cruceta y el selector funcionen y se posicionen correctamente en el lugar que les corresponde. Para esto tenemos que tener nuestro cárter abierto y con el piñón del elástico fuera. Muchos os estaréis preguntando por qué tenía el eje de la rueda trasera pintada de rojo. Precisamente es para hacer esta comprobación. Vamos al lío. Aquí tenemos un eje con las marcas que hace el uso de los piñones. Entonces, entre piñón y piñón quedan unos huecos. Estos huecos, que aquí se aprecian en los dibujos, son los que vamos a pintar de rojo, porque para hacer la prueba tenemos que hacerla dentro del cárter con los piñones fuera. Entonces, la forma es la siguiente. Cogemos el piñón de cuarta, lo colocamos en su posición, con el labio siempre hacia afuera. Cogemos un rotulador permanente y marcamos justo la parte de fuera del piñón y el espacio que queda entre los piñones, todo alrededor. Después ponemos el piñón de tercera con el labio hacia afuera también. Marcamos justo donde termina el piñón, la parte que digamos que engancha con la cruceta, todo este hueco que queda entre el piñón. Después metemos el piñón de segunda, siempre con el labio hacia afuera. Lo mismo, marcamos donde termina el piñón, donde engancha iría la cruceta, y el espacio, todo el espacio que queda hasta la siguiente marca. Después metemos el piñón de primera. Este es al revés, todos los piñones van con el labio hacia afuera y el de primera va con el labio hacia adentro. Lo colocamos en su sitio y marcamos justo donde termina el piñón, que iría la cruceta, todo alrededor. Ya lo tengo marcado, pero más o menos para que veáis. Ahora quitamos los piñones. Uno, tercera y cuarta. Nos queda el eje marcado. Entonces, tenemos que mirar que la cruceta con el selector la lleve a su punto adecuado. Para esto tenemos que meter el eje en su alojamiento, colocar el semicárter con su junta, colocar el cangrejo, apretarlos y que este movimiento nos lo haga el cangrejo. Sería el cangrejo en funcionamiento en cuarta, tercera, segunda y primera. Entonces, si nuestro cangrejo está bien y nuestra cruceta está bien posicionada, nos tiene que quedar exactamente en esta posición. Aquí sería la cuarta, aquí sería la tercera, aquí sería la segunda, aquí sería el punto muerto y aquí sería la primera. Aquí. Entonces, si nosotros en cualquiera de estos movimientos la cruceta está
mal posicionada, en vez de estar aquí, está un poco más abajo, ya no estaría funcionando correctamente. Tendríamos que buscar la forma para separar la cruceta a su sitio correcto. Vamos a cerrar el motor y después lo vemos dentro del motor. Bueno, aquí tenemos nuestro cárter ya cerrado, sin el piñón elástico, que por este hueco será donde veamos el eje donde van engranados los piñones. No hace falta que pongáis todas las tuercas de cerrar el motor, con 4 así llegan, pero sí, lo más importante son las tuercas del selector de marchas con su par de apriete, el cangrejo con su junta, la junta del motor y el tambor también con su par de apriete correspondiente. Es importante que todo lleve su apriete, porque sería como estaría el motor montado cuando estaría ya en la moto. Entonces, ahora por este hueco vamos a intentar ver el eje, ahí lo tenemos, con las marcas que dibujamos. Los huecos que están sin rotulador sería donde están los piñones. Ahí tenemos la cruceta enganchada, digamos que en la posición de cuarta, que está justo en su sitio. Ahora vamos a pasarla a la posición de tercera. Ahí justo entre las marcas donde estaría el piñón está la cruceta engranando con el piñón. Ahora vamos a pasar a segunda. Correcto, justo entre las dos marcas estaría el piñón de segunda y la cruceta enganchando en el piñón. Ahora vamos a pasar a punto muerto. Perfecto. Y ahora vamos a pasar a primera. El funcionamiento es correcto. Si os fijáis, la cruceta está desgastada. Esto fue por un mal posicionamiento de la cruceta y una mala elección del selector de marchas. Vamos a hacer el recorrido a la inversa. Ahora estamos en primera. Vamos a pasar a punto muerto. Vamos a pasar a segunda. Vamos a pasar a tercera. Y vamos a pasar a cuarta. El funcionamiento es correcto. Si en algún momento nos encontramos que las marchas no nos coinciden, tenemos que jugar ya con juntas distanciadoras en el cangrejo. Pero bueno, eso es ya otro tema. Si todo está correcto, el funcionamiento debía ser este. Espero que esta información os sea útil y sea de vuestro agrado. Un saludo.